¿Qué? ¿Ya estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Bueno, muy buenas tardes y estamos en vivo. Mi nombre es Paloma y esta vez en el programa desarrollaremos el texto Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas, escrito por Anthony Giddens, donde explica la transformación del mundo luego de la industrialización y qué implicancias conlleva la creación de redes de intercomunicación a nivel global. Pero antes, ¿quién es el autor? Giddens es un sociólogo inglés reconocido como uno de los teóricos contemporáneos más influyentes de su generación. Ha escrito diversos textos y ha tenido varios aportes como la teoría de la estructuración, donde analiza la forma en la que los humanos producen, reproducen y transforman la sociedad mediante las prácticas sociales. Pero bueno, creo que me estoy yendo por las ramas. Vamos a lo nuestro: ciencia, tecnología y pensamiento racional. Giddens reconoce estos componentes como la base de la sociedad actual, tal y como la conocemos. La cultura industrial occidental impulsó esto a través de la Ilustración, un grupo de pensadores reconocidos como Rousseau, Descartes, Hume y demás, cuya literatura se caracteriza por el uso del pensamiento racional, que refiere a la autonomía intelectual. En otras palabras, incitaba la capacidad del individuo para pensar por su propia cuenta y centrarse en la lógica, lo cual desafía lo establecido en aquel entonces, ya que se le dejaban muchas decisiones a la religión católica, que era vista como la verdad a seguir. Este pensamiento entendía que, cuanto más capaces seamos de comprender racionalmente el mundo y a nosotros mismos, mejor podremos manejar la historia para nuestros propósitos. Es decir, que es necesario entender el pasado y el presente para estimar una serie de probabilidades, calcular las posibles consecuencias y tomar acción a partir de ello tomando la batuta, en lugar de dejárselo a la religión, por ejemplo. Según estos pensadores, el progreso de la ciencia y la tecnología es fundamental para obtener una estabilidad y un desarrollo óptimos, así como para enfrentar las situaciones de riesgo que se presenten. Sin embargo, el mundo de hoy no es igual al que pronosticaron. El control que se pensaba estaba entre las manos del humano era solo una verdad a medias. A esto se refiere Giddens cuando llama al mundo desbocado, al que está fuera de control. Y esto definitivamente se manifiesta con lo que acontece al mundo hoy en día: la pandemia. Nadie se había preparado y menos imaginado algo de esta magnitud. Veamos un poco más de esto. The United States saw more new coronavirus cases than in the first 2 months of the pandemic. More than 50,000 people in the U.S. are confirmed. En Perú, el 71% de la población económicamente activa vive de la economía informal, es decir, sale a trabajar en la calle para ganar su sustento a diario. Además, por una cuestión logística, muchos peruanos deben salir frecuentemente a abastecerse de comida. En Perú, solo el 21,9% de hogares pobres tiene un refrigerador, es decir, deben salir a buscar sus alimentos a diario porque no tienen dónde conservarlos. Y este factor económico hizo que muchos quedaran expuestos al virus en lugares de grandes aglomeraciones. Si bien las consecuencias afectan en mayor o menor nivel a cierta parte de la población, ningún sector se ve discriminado por el coronavirus, y así sucede con los demás riesgos existentes. Ciencia y tecnología trabajan de la mano para reducir las amenazas de tales riesgos. Sin embargo, el origen de estos se remonta muchas veces a los mismos avances científicos y tecnológicos. Es así que nos enfrentamos a situaciones como el aumento acelerado del nivel del mar, la pérdida del hielo marino y olas de calor intensas. Todos ejemplos de cómo la intervención humana afecta a nuestro planeta a partir de la globalización. Este fenómeno está reestructurando nuestro modo de vivir y de forma muy profunda, desafiando algunos modelos tradicionales de vida. Frente a estos cambios surgen dos posturas. Por un lado está el fundamentalismo. Este nace a raíz del derrumbe de las tradiciones, rechaza los cambios y la nueva y emergente diversidad. Para proteger sus costumbres, muchas veces se valen de la opresión, como sucede con los conservadores frente a temas como la diversidad sexual. Por el otro, están los cosmopolitas, quienes entienden y respetan la complejidad cultural. Giddens menciona que esta tolerancia hacia la diversidad está estrechamente relacionada a la democracia, cuya expansión se da por la globalización, y, a su vez, expone los límites de la misma. Esto quiere decir que es a través de la comunicación internacional constante que las personas pueden informarse sobre cómo se gobierna otros lugares y formarse una opinión sobre los modos de gobierno, donde a menudo se descubre que a lo que se le llama democracia solo cubre algunos rasgos, mas la contradice en otros. Creo que estoy yendo muy rápido. Retrocedamos un poco. ¿Qué es la globalización? Giddens la define como un proceso histórico resultado de la evolución humana y el avance de la tecnología.
abarcando aspectos culturales, políticos y ambientales. Según nuestro autor, la globalización ha estado incluida mucho antes de que se desarrollara, que fue hasta finales de los 80. La define como un proceso social que resulta en cantidades de personas cada vez más grandes que viven en circunstancias en las cuales las instituciones están desarrolladas, que vinculan prácticas locales con relaciones sociales globalizadas que organizan aspectos importantes de la vida cotidiana. Básicamente, todos vivimos en un mundo que está lleno de transformaciones. Sin embargo, diferentes pensadores han adoptado posturas completamente opuestas sobre la globalización en los debates surgidos en los últimos años. Tenemos los escépticos. Estos son los que resisten a la globalización. Ellos afirman que la economía globalizada no es especialmente diferente de la que existía anteriormente. O sea, que el intercambio económico se da principalmente entre regiones en lugar de ser mundial. Al otro extremo tenemos a los radicales. Ellos toman la postura de que la globalización es muy real y que los cambios pueden verse en todas partes. Según Giddens, los radicales tienen la razón porque el comercio mundial es mayor, abarca un espectro amplio de bienes y servicios, y la era del Estado-nación ha terminado. Estos han perdido soberanía y nadie respeta a los líderes políticos. En la nueva economía electrónica global, las transferencias de grandes cantidades de capital pueden realizarse fácilmente. Pueden desestabilizar economías sólidas. El valor del dinero cambia según las fluctuaciones de los mercados. De hecho, ni escépticos ni radicales la comprendieron totalmente porque la vieron en términos económicos. Se ha visto influida por cambios en los sistemas de comunicación. Ahora somos más influidos por la cultura externa porque accedemos fácilmente a ella vía Internet. Es un fenómeno que ha transformado aspectos tanto externos como internos en nuestra vida, como por ejemplo, internamente el sistema familiar ha cambiado debido al debate sobre el rol de la mujer. También han resurgido las identidades culturales porque algunos nacionalismos se sienten amenazados frente a la invasión de la cultura foránea. Y pasemos a los problemas de la globalización. Destrozo de culturas locales, ampliación de desigualdad y empeoro de la suerte de los marginados. La renta global de zonas pobres se reduce. En países poco desarrollados, las normas de seguridad y el medio ambiente son escasas. Los mayores problemas que afronta la sociedad mundial son la desigualdad y el riesgo ecológico. Es necesario señalar que cada vez se habla más de una colonización inversa. Significa que el occidente es influenciado por países no occidentales, como por ejemplo la latinización de Los Ángeles. ¿Es la globalización una fuerza que promueve el bien común? No se puede contestar de manera simple. De hecho, la gente suele culpar a la globalización del lado económico diciendo que el libre comercio no es una ganancia absoluta, como por ejemplo el Perú, dependiente vulnerable a la alteración de precios. Para finalizar, los estados-nación siguen siendo poderosos, pero se están transformando. Las instituciones siguen este mismo camino ya que algunas se han vuelto inadecuadas para las tareas que solían cumplir. A estas se les llama instituciones conchas. Riesgo. ¿Qué es? Antiguamente la palabra riesgo hacía referencia a la navegación de aguas desconocidas, es decir, estaba inclinado a temas espaciales. Luego se le asociaba al tiempo, utilizada en temas bancarios para referir al cálculo de las posibles consecuencias de las decisiones económicas, hasta finalmente relacionarse con distintas situaciones de incertidumbre. En la Edad Media este término no existía, no se utilizaba porque las culturas tradicionales no lo necesitaban. El riesgo no es una amenaza, como se suele pensar, sino riesgo es igual a posibilidades futuras. El riesgo hace referencia a peligros que se analizan activamente en relación a posibilidades futuras. ¿Qué significa esto? Bueno, alude a la interiorización de este concepto impulsado a la comunidad a romper con su pasado, lo cual caracteriza a la civilización industrial moderna. Asimismo, es la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición o los caprichos de la naturaleza. Pero veamos un poco más.
La aceptación de riesgo también está relacionada con la excitación y aventura. Por ejemplo, al apostar arriesgas tus probabilidades de ganar o perder, o la aventura de subirse a una montaña rusa. Igualmente, aceptar activamente el riesgo es la fuente de energía para crear riqueza en la economía moderna. Por otro lado, en las culturas tradicionales, cuando sucede algo inesperado, se cree que los dioses y espíritus lo tenían predeterminado, al igual que en otras culturas en las que se cree en la magia negra, en la astrología, entre muchas otras. Estas siguen teniendo seguidores y no llegan a desaparecer en la modernización. ¿Qué relación existe entre el riesgo y la modernidad? La idea de riesgo va acompañada del surgimiento del seguro. El seguro solo es concebible donde creemos en un futuro diseñado por el hombre. Se le traspasa la responsabilidad a un tercero, ya sea una compañía de seguro o el mismo Estado, a cambio de una remuneración. Ya sea privado o público, este proporciona tranquilidad frente a los posibles peligros, mas no elimina las chances de que sucedan. Aquellos que ofrecen seguros están redistribuyendo riesgos. Tal intercambio es fundamental en la economía capitalista y de la sociedad moderna, pues es la manera de tratar de controlar lo que puede pasar y tomar el futuro por las astas. Sin embargo, esta práctica no es eficiente en tanto que los riesgos no desaparecen, sino se mantienen por más que se tenga una precaución. Para entender esto mejor, se puede hacer una distinción entre dos tipos de riesgos, el externo y el manufacturado. El riesgo externo es el riesgo provocado por las restricciones externas tradicionales o naturales. El riesgo manufacturado hace referencia a riesgos que plantea nuestra creciente comprensión del mundo, provocadas por el hombre, como por ejemplo el calentamiento global. Asimismo, la transición del predominio del riesgo externo al manufacturado se puede explicar de manera en que antes la preocupación se centraba en las malas cosechas, sequías, inundaciones, y hoy día existe menos importancia a cómo le ha afectado la actividad humana a la naturaleza. El riesgo manufacturado no solo afecta al medio ambiente, sino que abarca una gran amplitud y comprende aspectos como el matrimonio y la familia, instituciones que se están transformando. En las situaciones de riesgo manufacturado no suele haber información certera previa que pueda esclarecer el panorama y calcular un escenario con seguridad. Es muy común en estas circunstancias no saber el nivel de riesgo hasta que es demasiado tarde. Frente a un riesgo, ¿quiénes son los actores principales? Se puede decir que las autoridades y la comunidad científica son actores principales para reconocer o desmitificar la importancia de tal riesgo. Al tomar acción, se da una tira y afloja entre el alarmismo y el encubrimiento. El primero se da cuando el riesgo es tomado en serio. Se le advierte al pueblo sobre la peligrosidad de este, pero resulta que la gravedad era mínima, de manera que se asusta al pueblo por nada. El segundo se encuentra al otro extremo, donde no se acepta la gravedad del asunto ni se toman precauciones, y si el tiempo contradice lo dicho por las autoridades, se le acusa de haberlo enmascarado. El alarmismo puede ser útil en tanto que puede ayudar a reducir las consecuencias negativas de un riesgo, pero si tiene éxito, parece solo eso, alarmismo. Esta paradoja se mantiene vigente, pues con frecuencia, en casos de riesgo manufacturado, hasta la comunidad científica discrepa entre sí causando confusión. No es posible estar seguro sobre cuándo se trata de alarmismo y cuándo no. Las personas tienen una relación más comprometida que en el pasado con respecto a la ciencia y tecnología. Nuestras decisiones del día a día están basadas en parte por información entendida como científica. Por consiguiente, se propone el principio precautorio para disminuir el riesgo manufacturado. Este consiste en actuar en cuestiones medioambientales. Este principio no siempre sirve, no puede aplicarse como modo de manejar problemas de riesgo y responsabilidad. Por otro lado, Giddens señala que el gobierno no puede hacerse la vista gorda frente a los riesgos manufacturados y recalca la importancia de un trabajo que traspase las fronteras, puesto que los riesgos no discriminan regiones. Y para cerrar, el autor concluye que el pensamiento racional y el análisis científico son necesarios para el reconocimiento de riesgos en potencia o en acción. Sin embargo, resalta que nuestra relación con la ciencia debe cambiar y ser orientada hacia la evitación de la creación de estos, en lugar de esperar para recién actuar y mitigar sus efectos cuando ya existen. Todo esto respaldado por la difusión de información a través de los medios públicos. Ahora, Giddens también nos habla sobre la tradición. ¿Y qué es la tradición?
¿Sabías que el término que se usa hoy es en realidad una creación de la modernidad? Sí, de hecho, la palabra tiene sus orígenes del término latino tradere, que significa transmitir o dar algo a alguien. Así como esto, muchas cosas que creemos tradicionales son producto de los 2 últimos siglos. ¿Y cómo se desarrollan estas tradiciones? No debemos pensar que la construcción consciente de una tradición se da solo en la era moderna. Siempre llevan incorporadas poder, estén o no construidas de manera deliberada. Dicho esto, estas pueden desarrollarse con el tiempo, pero también pueden ser repentinamente alteradas o transformadas, inventadas y reinventadas. Es importante saber que cualquier continuidad coexiste con muchos otros cambios y no existe tradición completamente pura. Sin embargo, la persistencia en el tiempo no es el rasgo clave para definir la tradición. Algunas características definitorias son las siguientes: el ritual y la repetición. Además, las tradiciones son siempre propiedades de grupos, comunidades o colectividades. Esto no significa que los individuos como tal no puedan seguir tradiciones o costumbres, pero no es una cualidad suya como los hábitos. Como ya hemos mencionado anteriormente, la tradición y la modernización están entremezcladas, y por ello guardan una relación extraña e interesante. Si bien es cierto, los cambios institucionales se limitaron a las instituciones públicas, como el gobierno y la economía, las maneras tradicionales de hacer las cosas tendían a subsistir o restablecerse en muchos ámbitos de la vida. Y así como había esta adaptación, en algunas ocasiones la tradición sucumbía a la modernidad. Un ejemplo de ello es el folclorismo o kitsch, que hacen referencia a cuando una tradición se vacía de contenido y se comercializa, es decir, la tradición presentada como un espectáculo. Es así como podemos ver que la tradición ha ido cambiando en su papel. Esto trae consecuencias como un salto entre autonomía de la acción y compulsividad. La primera se refiere a la facultad de una persona o entidad para obrar según su criterio, sin importar la opinión o deseo de otros. También encontramos un choque entre cosmopolitismo y fundamentalismo, siendo la primera una ideología que considera que todos los seres humanos pertenecen a una sola comunidad basada en una moral compartida. Y el fundamentalismo lo hablaremos en un momento. Por un lado, la tradición nos permite vivir de manera abierta y reflexiva. La autonomía y libertad pueden sustituir su poder por discusión abierta y diálogo. Por otro lado, estas libertades podrían traer otros problemas, como el aumento de adicciones y compulsiones, aunque esto de momento se limita a países desarrollados. Además, cualquier actividad puede ser invadida por ella: el trabajo, ejercicio, la comida, el amor y muchas otras cosas. La adicción es realmente una autonomía congelada y tiene que ver con la influencia del pasado sobre el presente. Es importante considerar que el pasado estructura el presente a través de creencias y sentimientos colectivos compartidos. Los que se suman en adicciones son siervos del pasado porque no pueden romper los hábitos de vida que libremente escogieron. Retrocediendo un poco, antes mencionamos el fundamentalismo, ¿cierto? ¿Saben qué es? Giddens lo define de manera objetiva como la tradición acorralada, por referencia a su verdad ritual. Lo que impacta es cómo se defiende o sostiene la verdad de las creencias. El fundamentalismo surgió en respuesta a las influencias globalizadoras a nuestro alrededor. Se caracteriza porque pide regresar a las escrituras y textos básicos, que deben ser leídos de manera literal. Además, las doctrinas que se derivan de estas escrituras deben ser aplicadas a la vida social, económica y política. Es decir, el fundamentalismo no se restringe a la religión. Tampoco hay ambigüedad ni multiplicidad de interpretaciones o identidades. Y ahora pasaremos a una entrevista con el mismísimo Anthony Giddens, quien nos hablará sobre el último subtema de su texto, la democracia. Buenas tardes, mi nombre es Diana Ramírez y el día de hoy les voy a hablar sobre la democracia con un invitado muy especial. Con ustedes, Giddens. Bueno, para empezar, la democracia es un sistema que implica competencia entre partidos que buscan puestos de poder. En ella debería haber elecciones limpias en las que toda la población participe, porque así se estarían cumpliendo con nuestros derechos. Y siempre fue así,
Yo tengo entendido que hace años no todos podían votar. A eso iba. Hace años muchas sociedades reclamaban sus derechos y, gracias al impulso de la democracia, se dieron tanto la Revolución Americana como la Francesa. Además, las mujeres no votaban en casi ninguno de los países. Pero si suena perfecta, ¿por qué solemos escuchar críticas hacia los políticos y el gobierno? Muy simple, se debe a la paradoja de la democracia. ¿La qué? Esta paradoja explica que la democracia está expandiendo por el mundo, pero a la vez, los países que llevan años aplicándola están desilusionados de ella. Pensamos que los líderes solo se preocupan por ellos mismos. La mayoría prefiere quedarse en su jato viendo Netflix por horas en vez de ir a votar. Hemos perdido confianza en los políticos y en los procedimientos, mas no en los procesos democráticos. ¿Y a qué crees que se debe eso? Se debe a la revolución de las comunicaciones, es decir, que ahora abunda la información por todas partes. Las historias de corrupción son menos fáciles de ocultar y de esa manera nos hemos vuelto más críticos y reflexivos con quienes nos gobiernan. ¡Hala, qué complicado! ¿Y qué se puede hacer al respecto? Bueno, prácticamente necesitamos de un proceso llamado democratizar la democracia, que en sí es una reforma constitucional con medidas anticorrupción y para dar mayor transparencia a los asuntos políticos. O sea, notaremos si algún político quiere pasarse de vida o algo similar. Suena increíble, pero democratizar la democracia también depende de que la sociedad tenga una cultura cívica sólida. O sea, no podemos reclamar que los políticos actúen en base a buenos valores si nosotros no hacemos lo mismo. Exacto, y este proceso no debe limitarse solo al Estado-nación, sino debe ir a algo más global, ya que la democracia permite que los pueblos sean escuchados y su opinión sea tomada en cuenta. De hecho, la Unión Europea explora una forma de gobierno transnacional que puede contribuir activamente a la democracia dentro de los estados y no solo entre ellos. Eso suena increíble, ojalá pueda lograrse. Para acabar con esta entrevista quiero decir que debemos seguir contribuyendo a luchar por la democracia. ¿Y por qué? Bueno, aún seguimos viendo que regímenes opresores violan derechos humanos y nuestro mundo desbocado necesita autoridades y eso solo puede proveerlo una real institución democrática.